¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta tan fuerte que parecía que todo alrededor se desmoronaba? Y si te dijera que en medio del caos, de las crisis y de la incertidumbre, existe un secreto divino, una paz que supera todo entendimiento, que puede ser tuya hoy? ¿Te interesaría descubrir cómo acceder a ella? En este video, vamos a explorar juntos cómo puedes encontrar paz duradera, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece estar en constante turbulencia. Vamos a sumergirnos en verdades bíblicas profundas que revelan cómo Dios ofrece calma y seguridad en los momentos más agitados de nuestras vidas. Este no es solo un viaje de palabras y enseñanzas. Es un viaje hacia un poder que muy pocos conocen. Ese poder capaz de transformar tu realidad y darte la fortaleza para enfrentar cualquier tormenta. A lo largo de este video, te guiaré a través de pasajes bíblicos y reflexiones que no solo te enseñarán, sino que te equiparán para vivir en una paz que permanece, sin importar las circunstancias. Así que te invito a dejar de lado cualquier distracción ahora, a sumergirte completamente en este mensaje. Comenta, paz en Cristo, si estás listo para recibir este conocimiento, y asegúrate de darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo estás apoyando este canal, sino que también estás ayudando a que este mensaje de esperanza y paz alcance a más personas que, como tú, están buscando calma en el caos. ¿Estás listo para descubrir esta clave poderosa? Comencemos este viaje juntos. Reflexionemos sobre una poderosa promesa que Jesús nos dejó, la cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Aquí, Jesús nos habla directamente y con amor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo es un ancla en tiempos turbulentos, un recordatorio de que la paz que Jesús ofrece es única, inquebrantable y profundamente diferente a cualquier tranquilidad temporal que el mundo pueda pretender ofrecer. En un mundo donde el caos y la incertidumbre parecen reinar, donde las noticias nos bombardean con crisis tras crisis, esta promesa de Jesús es como un faro de luz en la oscuridad. Él nos asegura que hay una paz disponible que puede calmar nuestros corazones ansiosos y temerosos. Una paz que no fluctúa con las circunstancias, ni se desvanece ante los problemas. Es esencial que comprendamos cómo esta paz no es simplemente una ausencia de conflictos, sino una serenidad profunda que permea nuestras almas, permitiéndonos mantenernos estables y centrados a pesar de las tormentas que puedan surgir. Esta paz divina que Jesús nos da actúa como un escudo contra el desasosiego y la desesperación, ofreciéndonos un refugio seguro donde nuestro espíritu pueda encontrar reposo y renovación. Al meditar en esta promesa, te animo a considerar las áreas de tu vida donde el caos ha parecido ganar terreno. Piensa en cómo aplicar la verdad de que tienes acceso a una paz que trasciende todo entendimiento, que puede guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Al hacerlo, encontrarás una fortaleza y un consuelo que solo pueden venir del conocimiento de que, sin importar lo que enfrentes, no estás solo. Jesús mismo ha prometido estar contigo, ofreciéndote su paz. La oración es nuestra línea directa con Dios, un medio por el cual podemos alcanzar la paz en medio de cualquier tormenta. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo no solo nos anima a mantener una comunidad de apoyo y confesión, sino que resalta el poder transformador de la oración. Cuando el caos exterior amenaza con invadir nuestra paz interior, la oración se convierte en nuestro refugio. Es el acto de dirigir nuestros miedos, ansiedades y deseos a Dios, depositando en Él nuestras cargas más pesadas. Al hacerlo, no estamos simplemente hablando al vacío. Estamos comunicándonos con el Creador del universo,
quien nos promete escuchar y actuar a nuestro favor. En la oración, no solo buscamos la intervención de Dios en nuestras circunstancias, sino que también buscamos alineación con su voluntad. Esta alineación nos trae paz, porque cuando nuestras voluntades se sincronizan con la de Dios, nuestros corazones se tranquilizan, sabiendo que Él está en control. La paz que obtenemos no es porque las situaciones caóticas desaparezcan de repente, sino porque tenemos la certeza de que Dios está manejando todas las cosas para nuestro bien. Reflexiona sobre cómo puedes incorporar la oración más activamente en tu vida diaria. Considera momentos específicos del día para retirarte a un lugar tranquilo y hablar con Dios. Haz de la oración un hábito constante, no solo en momentos de crisis, sino como parte de tu rutina diaria para mantener y cultivar la paz que supera todo entendimiento. Hebreos 11:1 nos ofrece una definición poderosa y provocadora de lo que es la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta profunda afirmación bíblica no solo define la fe, sino que también establece una base sólida sobre la cual podemos construir una paz duradera en nuestras vidas, especialmente en tiempos de caos y confusión. Considera por un momento las situaciones de tu vida que parecen completamente fuera de control. Tal vez estés enfrentando problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o inseguridades personales. En estos momentos, la fe te invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que hay un propósito mayor detrás de cada prueba. Es esta visión de la fe la que nos permite mantener la calma incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La fe bíblica que describen las Escrituras no es una mera esperanza pasiva o un optimismo ingenuo. Es una confianza activa y viva en que Dios está presente y es poderoso en nuestras vidas. Esta fe se sostiene en la creencia de que Dios es bueno, que sus planes para nosotros son para prosperarnos y no para hacernos daño, como se promete en Jeremías 29:11. Esta convicción no elimina los problemas del mundo, pero sí transforma nuestra manera de enfrentarlos. Además, la fe actúa como un ancla en las tormentas de la vida. Nos mantiene firmes cuando las olas del caos quieren arrastrarnos hacia la desesperación. Nos recuerda que, aunque no podamos ver el camino claramente, no estamos caminando solos. Dios mismo nos guía y sostiene. Cada desafío, entonces, se convierte en una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Y es en este proceso donde descubrimos la verdadera paz que Dios ofrece. La fe también nos capacita para ser agentes de paz en un mundo turbulento. Al vivir desde una posición de fe, podemos ser ejemplos vivientes de la serenidad y la confianza que vienen de confiar en Dios. Esto, a su vez, puede inspirar a otros a buscar esa misma paz y fortaleza en sus propias vidas. Reflexiona sobre cómo puedes vivir más plenamente desde tu fe. Considera prácticas diarias que te ayuden a fortalecer tu confianza en Dios, como la oración constante, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes que te animen y te apoyen en tu caminar espiritual. Al fortalecer tu fe, fortaleces también tu capacidad de experimentar y difundir la paz de Dios. Una paz que, según Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Reflexionemos sobre la historia de Job, uno de los ejemplos más impactantes de paz y fe en medio de la adversidad extrema. Job, un hombre recto y temeroso de Dios, enfrentó pérdidas abrumadoras, incluyendo su salud, su riqueza y su familia. A pesar de estas pruebas devastadoras, la respuesta de Job nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo mantener la paz en el corazón, incluso cuando nuestro mundo parece derrumbarse. Job 1:21 encapsula su respuesta resiliente. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de su dolor y pérdida, Job no renunció a su fe. En cambio, reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas.
Esta aceptación no fue una resignación pasiva, sino una profunda sumisión a la voluntad de Dios, entendiendo que todo lo que tenemos viene de Él y está bajo su control. El ejemplo de Job nos enseña que la verdadera paz no se basa en las circunstancias externas, sino en una relación inquebrantable con Dios. No importa lo caótico que sea el escenario de nuestra vida, podemos encontrar una paz sobrenatural si mantenemos nuestra fe y confianza en Dios, reconociendo que Él tiene un plan mayor para nosotros, incluso si no podemos verlo en el momento. Así como Job, podemos utilizar nuestras pruebas como oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra fe. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para testificar del poder y la paz de Dios en nuestras vidas. Esta actitud no solo nos ayuda a nosotros mismos, sino que también sirve como un faro de esperanza para otros que están observando cómo respondemos a nuestras propias tormentas. Te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde puedes emular la fe y la paz de Job. Considera cómo puedes confiar más profundamente en Dios durante los tiempos de prueba, manteniendo tu paz interior a pesar de las tormentas exteriores. Al hacerlo, no solo encontrarás fortaleza en medio del caos, sino que también serás un testimonio del poder tranquilizador y restaurador de la fe. El Salmo 23, uno de los pasajes más queridos y recitados de la Biblia, ofrece una visión extraordinaria sobre la paz que proviene de una confianza inquebrantable en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este salmo no solo es una afirmación de la provisión y protección de Dios, sino también un manual sobre cómo vivir en paz, incluso en medio de las pruebas. David, el autor del salmo, utiliza imágenes de tranquilidad y restauración que contrastan fuertemente con el caos que a menudo experimentamos en nuestras vidas. El pastor es una metáfora poderosa para la relación entre Dios y nosotros. Un pastor cuida de sus ovejas, las protege de los peligros, las guía a pastos verdes y aguas tranquilas, y las reconforta cuando están asustadas o heridas. De manera similar, Dios nos ofrece su guía y protección, asegurándonos que con Él a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier situación con serenidad. Reflexionando sobre este salmo, podemos aprender a confiar más profundamente en Dios como nuestro pastor. Esta confianza no elimina los problemas de nuestra vida, pero sí nos permite enfrentarlos con una calma que sorprende a quienes nos rodean. La paz que David describe es una paz activa, que entra en acción precisamente cuando las circunstancias parecen más desesperantes. Al meditar en el Salmo 23, te invito a considerar las áreas de tu vida donde necesitas experimentar la paz de saber que Dios está contigo, guiándote y protegiéndote. Imagina cómo cambiaría tu respuesta a las dificultades si realmente creyeras que no te falta nada, porque el Señor es tu pastor. Esta transformación es el corazón de la paz bíblica, una seguridad que se arraiga no en nuestras circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Explorando más profundamente cómo podemos alcanzar paz en medio del caos, volvemos nuestra atención a la historia de Daniel en el foso de los leones, narrada en el libro de Daniel, capítulo 6. Esta historia no solo destaca la integridad y la fe inquebrantable de Daniel, sino también cómo su paz interior se mantuvo, incluso frente a la muerte inminente. Daniel, un hombre fiel y devoto, se encontró en una situación de vida o muerte debido a su compromiso de orar a Dios, desafiando así un edicto real que prohibía cualquier petición a divinidad o humano excepto al rey. La respuesta de Daniel a esta amenaza no fue el miedo, sino la continuidad serena de su práctica espiritual, demostrando una confianza absoluta en Dios. La paz que Daniel experimentó en el foso de los leones es un testimonio poderoso del tipo de calma que podemos cultivar en nuestras propias vidas cuando enfrentamos pruebas.
¿Cómo es posible que alguien pueda mantener tal serenidad ante la perspectiva de ser devorado por leones? La respuesta yace en su fe profunda y su relación personal con Dios. Daniel sabía que su vida estaba en manos de Dios, y eso le dio una paz que trascendía su entorno inmediato. Esta historia nos enseña que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante y segura de Dios en nuestras vidas. Al igual que Daniel, podemos enfrentar nuestras propias fosas de leones, sean problemas personales, desafíos profesionales o crisis globales, con una calma que confunde a aquellos que no conocen la fuente de nuestra tranquilidad. Te animo a reflexionar sobre las fosas que estás enfrentando actualmente. ¿Cómo puedes imitar la fe y la tranquilidad de Daniel en estas situaciones? Considera cómo una dedicación constante a la oración y la comunión con Dios puede fortalecer tu fe y, por lo tanto, tu paz interior. La historia de Daniel no solo es un ejemplo de cómo ser rescatado físicamente, es una guía de cómo ser preservado espiritualmente en medio de las pruebas. Uno de los relatos más impactantes sobre la paz en medio del caos se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquí, Jesús y sus discípulos se encuentran en una barca, cruzando el mar de Galilea cuando de repente se desata una feroz tormenta. Los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús, quien dormía plácidamente en la popa, preguntándole si no le importa que perezcan. Lo que sigue es una demostración poderosa de la autoridad y la paz que Jesús posee, incluso en las circunstancias más temibles. Jesús se levanta y reprende al viento y al mar con las palabras: «Calla, enmudece». Inmediatamente, el viento cesa y hay una gran calma. Lo que este relato destaca no es solo el poder sobrenatural de Jesús para calmar la tormenta, sino también su capacidad de permanecer en paz en medio de ella. Su pregunta a los discípulos: ¿por qué estáis tan temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Es un llamado poderoso a reconocer de dónde debe venir nuestra verdadera seguridad y paz. Este episodio es profundamente simbólico y aplicable a nuestras vidas. Todos enfrentamos tormentas de algún tipo, ya sean desafíos personales, familiares, profesionales o espirituales. La reacción de Jesús nos enseña que la presencia de problemas no debe ser un impedimento para nuestra paz interior. Más bien, con fe en Dios y en su control sobre todas las cosas, podemos encontrar una calma inquebrantable. Reflexiona sobre las tormentas en tu vida donde necesitas invocar la paz de Jesús. ¿Cómo puedes emular la tranquilidad y confianza de Jesús en esas situaciones? La clave está en fortalecer nuestra fe y comprensión de que Dios no nos abandona en nuestras luchas. Al contrario, está con nosotros, ofreciéndonos su paz y protección. Te invito a considerar momentos específicos en los que puedas meditar sobre este relato, pidiendo a Dios que te ayude a desarrollar una fe que te permita estar calmado y confiado, sin importar lo fuertes que sean las tormentas que te rodean. La enseñanza aquí es clara. Nuestra fe en Dios y su poder es la verdadera fuente de nuestra paz. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión a la comunidad de Filipos, nos entrega una de las exhortaciones más reconfortantes sobre la paz en la Biblia. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo instruye: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje no solo es un mandato contra la ansiedad, sino también una promesa de la paz que viene como resultado de llevar nuestras preocupaciones a Dios con gratitud. La frase, que sobrepasa todo entendimiento, resalta una paz que no es lógica o esperada dadas las circunstancias. Es una paz que puede existir en medio del caos, del sufrimiento, o incluso en la prisión, como era el caso de Pablo.
¿Cómo podemos aplicar este poderoso mensaje a nuestras vidas? Primero, Pablo nos anima a reemplazar nuestra ansiedad por oración. En lugar de permitir que el miedo y la preocupación consuman nuestros pensamientos, podemos elegir llevar cada inquietud a Dios en oración, confiando que Él escucha y responde. Además, el énfasis en la acción de gracias es crucial. Agradecer a Dios incluso en medio de las pruebas transforma nuestra perspectiva, nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que aún poseemos y fomenta un espíritu de confianza en lugar de desesperación. Esta actitud no solo eleva nuestro espíritu, sino que también fortalece nuestra fe. Te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde la ansiedad ha tomado control. Considera cómo cambiar tus preocupaciones por oraciones y cómo la gratitud puede alterar tu experiencia de paz. Piensa en momentos específicos cada día donde puedas practicar conscientemente este cambio, pidiendo a Dios que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo. Jesús. En el corazón de las enseñanzas de Jesús sobre cómo vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, se encuentra el mandato del perdón. En el Padre Nuestro, una oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, encontramos una petición clave. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Este versículo no solo nos invita a buscar el perdón de Dios por nuestros propios errores, sino que también nos desafía a otorgar perdón a quienes nos han ofendido. El perdón es fundamental para vivir en paz, porque libera tanto al ofensor como al ofendido de las cadenas del rencor y el resentimiento. Guardar rencor es como sostener un carbón ardiente con la intención de arrojárselo a otro. Al final, el único que se quema eres tú mismo. Por lo tanto, perdonar es esencial para liberar nuestro corazón y permitir que la paz de Dios reine en nuestras vidas. Jesús no solo enseñó el perdón, sino que lo vivió, incluso en la cruz. Rodeado de dolor y sufrimiento, Jesús oró por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto supremo de perdón es un ejemplo poderoso de cómo el perdón puede llevarnos a una paz profunda, incluso en las circunstancias más dolorosas y caóticas. Reflexiona sobre las situaciones en tu vida donde el perdón parece difícil o incluso imposible. Considera las palabras de Jesús y su ejemplo en la cruz. Piensa en cómo aplicar el perdón en tu vida diaria puede cambiar tus relaciones y fortalecer tu caminar espiritual. Pregúntate cómo el liberarte del peso del resentimiento puede abrir tu corazón a una mayor paz y felicidad. Además, practicar el perdón es un proceso continuo que requiere de nuestra atención y esfuerzo diarios. Al igual que pedimos diariamente nuestro pan en el Padre Nuestro, también debemos buscar y ofrecer perdón de manera regular. Esto nos ayudará a mantener una perspectiva espiritual saludable y a vivir en paz con nosotros mismos y con aquellos a nuestro alrededor. La primera epístola de Pedro ofrece un consejo vital para aquellos que buscan la paz en medio del caos, especialmente cuando se trata de superar la ansiedad. En 1 Pedro 5:7, el apóstol escribe: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo no es solo un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, sino también una instrucción práctica sobre cómo podemos liberarnos de las cargas que agobian nuestro espíritu. Pedro reconoce que la ansiedad es una parte común de la experiencia humana, pero también nos enseña que la clave para superarla no está en ignorarla o simplemente tratar de lidiar con ella por nuestros propios medios. En cambio, nos insta a confiar activamente en Dios, entregándole todas nuestras preocupaciones y creyendo que Él se ocupará de ellas. Esta entrega no es un acto de resignación, sino un acto de fe profunda en el carácter y las promesas de Dios. La ansiedad a menudo surge de nuestra incapacidad para controlar o predecir el futuro, lo cual puede llevarnos a sentirnos impotentes y temerosos. Sin embargo,
Al echar nuestras ansiedades sobre Dios, podemos experimentar una liberación que nos permite enfrentar incertidumbres con una mente clara y un corazón tranquilo. Este proceso implica más que una simple oración. Es una práctica continua de reafirmar nuestra confianza en que Dios está en control, incluso cuando nuestra situación parece decir lo contrario. Reflexiona sobre cómo puedes implementar este consejo en tu vida cotidiana. Identifica los momentos en que la ansiedad comienza a tomar control y conscientemente decide entregar esas preocupaciones a Dios. Puede ser útil desarrollar un ritual diario, como la meditación en la palabra de Dios o la oración específica por las áreas de tu vida que te causan mayor ansiedad. Además, considera cómo este acto de entrega puede afectar no solo tu paz interior, sino también cómo interactúas con los demás. Una persona que vive libre de ansiedad es capaz de ofrecer apoyo y serenidad a otros, extendiendo así la paz de Dios en su comunidad. Explorando más profundamente cómo la sabiduría bíblica nos guía hacia la paz, nos detenemos en las enseñanzas de Salomón, uno de los hombres más sabios que haya vivido. En el libro de Proverbios, obra atribuida a Salomón, encontramos numerosas referencias sobre cómo la sabiduría conduce a la paz. Proverbios 3, 13, 17 dice: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el hombre que obtiene entendimiento, porque el comercio de ella es mejor que el comercio de plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las rubíes, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos de delicia, y todas sus veredas paz. Este pasaje no solo alaba el valor de la sabiduría, sino que también destaca su relación con la paz. La sabiduría aquí no es simplemente conocimiento intelectual, sino un entendimiento profundo de cómo las cosas funcionan en el mundo de Dios, incluyendo la conducta humana, la ética y la interacción con el mundo natural y espiritual. Es esta comprensión la que permite a una persona navegar por la vida de manera que promueve la armonía y reduce los conflictos, llevando así a una vida de paz. Salomón enseña que la sabiduría es más valiosa que las riquezas materiales, porque ofrece recompensas más duraderas y profundas. Aquellos que poseen sabiduría son capaces de tomar decisiones que no solo benefician su propio bienestar, sino que también promueven el bienestar de los demás a su alrededor, creando así entornos de paz y prosperidad. Reflexiona sobre cómo puedes buscar activamente la sabiduría en tu propia vida. Esto podría implicar estudiar las Escrituras, aprender de las experiencias de otros, y sobre todo, pedir a Dios que te otorgue sabiduría como Salomón lo hizo. Además, considera cómo puedes aplicar la sabiduría en tus interacciones diarias y decisiones para fomentar la paz y el entendimiento entre las personas con quienes te relacionas. Al cultivar la sabiduría, no solo transformarás tu propia vida hacia la paz, sino que también te convertirás en un agente de cambio, llevando serenidad y estabilidad a los ambientes que te rodean. La sabiduría es, por tanto, no solo un camino hacia la paz personal, sino también hacia la paz comunitaria y global. La historia de Nehemías y su misión para reconstruir los muros de Jerusalén, descrita en el libro de Nehemías, nos ofrece una perspectiva única sobre la paz que se deriva de la resiliencia y la determinación espiritual. Nehemías, enfrentando oposición y burlas, demostró una resiliencia que no solo restauró una ciudad, sino que también fortaleció la fe y la comunidad. Nehemías 6:15-16 relata el momento culminante de esta historia. El muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y sucedió que cuando oyeron todos nuestros enemigos y vieron todos los gentiles que nos rodeaban, se desanimaron mucho en sus propios ojos, porque reconocieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Esta parte de la historia destaca no solo la finalización física de los muros,
sino también el impacto espiritual y emocional que tuvo sobre los enemigos de Israel y sobre el pueblo mismo. La resiliencia de Nehemías puede ser vista como un modelo para nuestra propia búsqueda de paz. Frente a desafíos y adversidades, la resiliencia nos permite mantener la calma y seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros y que nuestra labor no es en vano. La paz que experimentamos en este proceso no es una ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito y la certeza de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Considera las áreas de tu vida donde necesitas mayor resiliencia. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de Nehemías para superar obstáculos y adversidades? La historia de Nehemías nos enseña que, con fe y determinación, podemos superar cualquier desafío, restaurar lo que ha sido dañado y, en el proceso, encontrar una paz profunda que fortalezca nuestra comunidad y nuestro espíritu. Te invito a reflexionar nuestra fe y nuestra relación con Dios, lo cual es fundamental para vivir en paz verdadera y duradera. La práctica de la gratitud es otra poderosa herramienta bíblica para cultivar la paz en nuestras vidas. Y los salmos ofrecen numerosos ejemplos de cómo la alabanza y la gratitud pueden transformar nuestra perspectiva y aumentar nuestra serenidad interna. El Salmo 100, un salmo de acción de gracias, nos invita a servir a Jehová con alegría y entrar en sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Este salmo no solo es un llamado a la adoración, sino también una guía para vivir en un estado de gratitud constante, lo que puede tener un efecto profundo en nuestra capacidad para experimentar paz. Cuando nos enfocamos en agradecer a Dios por sus bendiciones, en lugar de concentrarnos en nuestras carencias o desafíos, cambiamos nuestra atención de lo que nos falta a lo que tenemos. Esta transición de pensamiento es crucial para mantener un espíritu tranquilo y contento. Además, la gratitud nos ayuda a construir una relación más profunda y confiada con Dios. Al reconocer activamente su mano en nuestras vidas y agradecerle por su presencia y sus dones, reforzamos nuestra fe en su soberanía y bondad. Esto nos permite enfrentar las dificultades con una mayor sensación de calma y confianza, sabiendo que no estamos solos y que somos cuidados por un Dios amoroso. Reflexiona sobre cómo puedes incorporar la práctica de la gratitud en tu vida diaria. Podrías comenzar o terminar cada día enumerando las cosas por las que estás agradecido. ¿Cómo podría este hábito cambiar tu actitud hacia los desafíos y hacia las personas que te rodean? La gratitud no solo beneficia nuestra salud mental y espiritual, sino que también mejora nuestras relaciones al fomentar un ambiente más positivo y amoroso. Este bloque tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre cómo la gratitud, como se expresa en los Salmos, puede ser una fuente de paz y estabilidad. Al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos encontrar una paz duradera que permea todas las áreas de nuestra vida. La Biblia no solo enfatiza la paz interior y la relación individual con Dios, sino también el papel crucial que juega la comunidad en el fomento de la paz personal. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, observamos cómo la primitiva Iglesia cristiana vivía en una comunidad unida y solidaria, lo cual es fundamental para entender cómo nuestra interacción con otros puede influir en nuestra propia paz. Hechos 2:44-47 describe esta comunidad dinámica. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimemente en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía al grupo día a día los que iban siendo salvos. Este pasaje destaca cómo la solidaridad, el compartir y la unidad no solo son expresiones de amor y obediencia a los mandamientos de Cristo,
sino también medios esenciales para la construcción de una paz duradera tanto individual como colectivamente. La Iglesia primitiva nos muestra que cuando las personas viven en armonía, apoyándose mutuamente y compartiendo sus recursos, se crean entornos donde la paz puede florecer. Esto se debe a que una comunidad fuerte puede ofrecer apoyo emocional, espiritual y material, lo cual es especialmente valioso en tiempos de dificultad o cuando uno de sus miembros está luchando con inquietudes personales. Reflexiona sobre cómo puedes contribuir a la paz dentro de tu propia comunidad. ¿De qué maneras puedes promover la unidad, el apoyo mutuo y la compartición en tus círculos sociales y eclesiales? ¿Cómo puede tu participación activa en la comunidad fortalecer no solo tu propia paz, sino también la de aquellos que te rodean? Además, considera cómo la participación en una comunidad de fe no solo es beneficiosa para los individuos, sino que también es esencial para el testimonio colectivo del amor de Cristo al mundo. Al vivir en comunidad de acuerdo con los principios bíblicos, no solo se resuelve la ansiedad y el conflicto internos, sino que también se muestra al mundo exterior un modelo de cómo la fe en Cristo puede transformar vidas y relaciones. La práctica del Sabbat, que tiene sus raíces en la creación misma y se enfatiza a lo largo del Antiguo Testamento, ofrece una perspectiva profunda sobre la importancia del descanso en el cultivo de la paz. En Éxodo 28:11 se nos instruye: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas obra alguna. Este mandamiento no solo se diseñó como un acto de obediencia, sino como una provisión divina para el bienestar y la paz de la humanidad. El Sabbat es esencialmente un regalo de Dios a su pueblo, una invitación a dejar de lado las labores y preocupaciones cotidianas para enfocarse en la relación con Él y con la comunidad. Es un tiempo para la renovación espiritual, mental y física. Al observar el Sabbat, somos recordados de que nuestra vida no debe ser consumida solo por el trabajo y la actividad. También es esencial el descanso y la reflexión. Esta práctica no solo reconoce nuestra necesidad humana de descanso, sino que también nos enseña a confiar en Dios. Al detener nuestras actividades regulares, demostramos nuestra fe en que Él cuidará de nuestras necesidades, incluso cuando no estamos trabajando activamente para satisfacerlas. Este acto de fe puede traer una paz profunda, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Él es fiel en proveer para nosotros. Reflexiona sobre cómo puedes integrar un tiempo de descanso regular en tu rutina. Siguiendo el modelo del Sabbat, ¿cómo podrías utilizar este tiempo no solo para descansar físicamente, sino también para profundizar tu relación con Dios y fortalecer tus lazos comunitarios? Considera las actividades que te llenan de paz y alegría y hazlas una parte regular de tu semana de descanso. Además, el impacto del Sabbat va más allá del individuo. Puede transformar comunidades enteras. Cuando las personas toman tiempo regularmente para descansar y reflexionar, se vuelven más saludables, más productivas y más pacíficas. Esta transformación personal se extiende a las familias, amistades y comunidades, creando una cultura de paz y bienestar que puede contrarrestar las presiones y el estrés de la vida moderna. La meditación bíblica es una práctica espiritual profundamente arraigada en la tradición judeocristiana que ayuda a cultivar la paz interior al centrar nuestra mente en las Escrituras y los principios divinos. El Salmo 1:1-2 nos ofrece una visión clara de su valor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este pasaje destaca que la meditación no es solo un acto de lectura pasiva, sino un proceso activo y continuo de reflexión que implica sumergirse en la palabra de Dios, comprendiéndola y aplicándola a nuestras vidas. Esta práctica puede
transformar nuestra manera de pensar y actuar, llevándonos a una mayor alineación con los deseos de Dios y, en consecuencia, a una vida de mayor paz y propósito. Meditar en la palabra de Dios nos permite internalizar sus verdades, lo que, a su vez, calma nuestra mente y espíritu. En un mundo lleno de distracciones y estrés, tomar tiempo para concentrarse en las Escrituras puede proporcionar un refugio espiritual que fortalece nuestro núcleo interior y nos prepara para enfrentar los desafíos diarios con serenidad y confianza. Reflexiona sobre cómo puedes hacer de la meditación bíblica una práctica regular. ¿Podrías establecer un tiempo específico cada día para leer y meditar en un pasaje bíblico? Considera cómo integrar la oración en tu práctica de meditación, pidiendo a Dios que te abra el entendimiento y te muestre cómo aplicar sus enseñanzas a tu vida cotidiana. Además, la meditación bíblica tiene un impacto comunitario, ya que fomenta la sabiduría y la paz que pueden ser compartidas con otros. Al cultivar estas cualidades en nosotros mismos, estamos mejor equipados para servir y liderar dentro de nuestras comunidades, promoviendo un ambiente de entendimiento y apoyo mutuo. En la búsqueda de paz en medio del caos, la humildad juega un papel fundamental. Jesús, el Hijo de Dios, nos dio una de las demostraciones más impactantes de humildad en Juan 13:3-5, cuando lavó los pies de sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta escena es profundamente simbólica. En aquel tiempo, lavar los pies de alguien era una tarea reservada para los sirvientes, no para un maestro, y mucho menos para el Mesías. Pero Jesús, con este acto, nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio a los demás. Esta actitud no solo refleja amor y compasión, sino que también nos lleva a una paz interior que proviene de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchos buscan la paz a través del éxito, el reconocimiento o el control sobre las circunstancias. Pero Jesús nos enseña que la paz genuina proviene de una vida de humildad y servicio. La arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia crean conflicto tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones, mientras que la humildad nos permite vivir en armonía con los demás y con Dios. El orgullo nos hace querer ganar siempre, tener la razón y estar por encima de los demás, lo que solo genera tensión y ansiedad. Pero cuando adoptamos la actitud de Jesús, dejamos de competir y de aferrarnos a la imagen de superioridad. En cambio, nos convertimos en instrumentos de paz, promoviendo la unidad y el amor en nuestras relaciones. Reflexiona. ¿Hay áreas en tu vida donde el orgullo ha impedido que experimentes paz? ¿Hay personas a las que necesitas servir con más humildad, en lugar de buscar reconocimiento o imponer tu voluntad? Quizás en el ámbito familiar, en el trabajo o incluso en tu iglesia, puedas practicar la humildad como Jesús lo hizo. Jesús terminó esta lección diciendo: «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan 13:15. No se trataba solo de lavar los pies, sino de un estilo de vida basado en la humildad y el amor. Quienes viven de esta manera encuentran una paz que no depende de la aprobación de los demás, sino de su conexión con Dios. Si aplicamos esta enseñanza, podremos vivir con menos ansiedad y más serenidad, sabiendo que nuestra verdadera identidad no está en el estatus o en el éxito material, sino en reflejar el carácter de Cristo. Una de las principales causas del caos en la vida de muchas personas es la preocupación por la provisión. ¿Tendré suficiente dinero para pagar mis deudas? ¿Cómo alimentaré a mi familia? ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? Estas preocupaciones pueden consumir la mente y el corazón, robándonos la paz. Sin embargo,
La Biblia nos muestra que la confianza en Dios como nuestro proveedor es clave para experimentar tranquilidad incluso en tiempos de escasez. Uno de los relatos más poderosos sobre la provisión de Dios se encuentra en Primera Reyes 17:8-16. Durante un tiempo de sequía y hambre, Dios envió al profeta Elías a la casa de una viuda en Sarepta. Cuando Elías llegó, le pidió agua y un poco de pan. Pero la mujer respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Primera Reyes 17:12. La viuda estaba en un estado de desesperación total. No tenía esperanza de que su situación mejorara y solo esperaba la muerte. Pero Elías le dio una palabra de Dios. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Primera Reyes 17:13-14. Aquí vemos una enseñanza clave. Dios nos llama a confiar en Él y a ponerlo en primer lugar, incluso cuando nuestra lógica nos dice que guardemos lo poco que tenemos. La viuda obedeció, y como resultado, su provisión no se acabó. La harina y el aceite que parecían insuficientes se multiplicaron milagrosamente, y ella y su hijo sobrevivieron a la crisis. Este relato nos desafía a examinar nuestra propia fe en la provisión de Dios. En tiempos de crisis financiera, de incertidumbre laboral o de escasez, nuestra reacción natural es preocuparnos, almacenar y depender de nuestros propios recursos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él como nuestro proveedor y a actuar en fe, incluso cuando parece que no hay solución. Jesús reafirmó este principio en Mateo 6:25-26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios es un Padre fiel que cuida de sus hijos. Si Él provee para las aves del cielo, ¿cómo no va a proveer para nosotros? La clave para vivir en paz es confiar en esta verdad, dejar de lado la ansiedad y entregar nuestras preocupaciones a Él. Reflexiona. ¿Hay áreas de tu vida donde estás luchando con el temor a la escasez? ¿Estás confiando en la provisión de Dios o tratando de resolverlo todo por tus propias fuerzas? ¿Qué pasos puedes dar hoy para demostrar que confías en Dios como tu proveedor? Si seguimos el ejemplo de la viuda de Sarepta y ponemos nuestra fe en acción, experimentaremos una paz que no depende de cuánto tengamos, sino de quién sostiene nuestra vida. La verdadera paz no proviene de la abundancia material, sino de la certeza de que Dios está en control y su provisión nunca falla. Muchas personas creen que la paz solo es posible cuando todo está a su favor, cuando no hay conflictos ni dificultades. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Un ejemplo impresionante de esto es la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, con un corazón apasionado por predicar la verdad del Evangelio. Su sabiduría y fe eran tan impactantes que ni siquiera sus enemigos podían refutar sus palabras. Hechos 6:10. Pero su fidelidad a Dios lo llevó a enfrentar una feroz oposición por parte de los líderes religiosos, quienes lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín para ser juzgado.
En lugar de responder con miedo o enojo, Esteban aprovechó la oportunidad para dar un discurso poderoso sobre la historia de Israel y la resistencia del pueblo a la voluntad de Dios. En Hechos 7:55-56 vemos un momento asombroso que revela la paz que llenaba su corazón incluso en medio de la persecución. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A pesar de que sus enemigos estaban furiosos y listos para matarlo, Esteban no estaba perturbado. Su mente y su espíritu estaban completamente enfocados en la gloria de Dios, lo que le permitió enfrentar la muerte con una paz absoluta. Su respuesta final antes de morir demuestra el carácter de Cristo en su vida. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:60. Incluso en sus últimos momentos, Esteban no mostró resentimiento ni desesperación. En lugar de maldecir a quienes lo apedreaban, intercedió por ellos, reflejando la misma actitud de Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta historia nos enseña una verdad impactante. La paz no depende de lo que nos sucede, sino de dónde están puestos nuestros ojos. Esteban pudo soportar el dolor físico y la injusticia porque su mirada estaba fijada en Cristo. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y esa certeza le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Reflexiona sobre esto. ¿En qué circunstancias de tu vida necesitas aplicar esta enseñanza? ¿Has permitido que los problemas, las críticas o las dificultades te roben la paz? ¿Dónde están puestos tus ojos? Cuando nos enfocamos solo en las dificultades, nuestra paz desaparece. Pero cuando levantamos la vista y recordamos que Dios está con nosotros, encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier situación con serenidad. Jesús mismo advirtió que sus seguidores enfrentarían persecución y dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El testimonio de Esteban nos anima a confiar en que, sin importar lo que enfrentemos, la paz de Dios puede llenar nuestro corazón y darnos la valentía para perseverar hasta el final. Si hoy te sientes abrumado por las luchas de la vida, toma un momento para reflexionar sobre el ejemplo de Esteban. Pide a Dios que llene tu corazón con su paz, para que puedas mantenerte firme en la fe y enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Él está contigo. En la vida cristiana, la paz no es simplemente una emoción pasajera o un sentimiento momentáneo de tranquilidad. Es una disciplina, una elección que requiere un corazón alineado con Dios y una mente sometida a su espíritu. Uno de los frutos del espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5:22-23 es precisamente la paz, y junto con ella, el dominio propio. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. El dominio propio y la paz están profundamente conectados. Sin dominio propio, la paz es frágil y fácilmente arrebatada. Sin paz, el dominio propio se vuelve un desafío, pues las preocupaciones, la ira y el miedo pueden nublar nuestro juicio y hacernos reaccionar de maneras que no glorifican a Dios. Uno de los mayores enemigos de la paz es la impulsividad. Cuando dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestras acciones sin control, caemos en discusiones, tomamos malas decisiones y permitimos que el caos gobierne nuestra vida. Pero cuando cultivamos el dominio propio, aprendemos a responder en lugar de reaccionar, a esperar en Dios en lugar de actuar por desesperación, y a encontrar estabilidad en medio de las tormentas. Ejemplo de Moisés y su
Falta de dominio propio. Un ejemplo bíblico claro de cómo la falta de dominio propio puede costarnos la paz y las bendiciones de Dios es el caso de Moisés. En Números 27:12, Dios le dio una instrucción clara. Debía hablar a la roca para que de ella brotara agua y así saciar la sed del pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés, frustrado con la rebeldía del pueblo, golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Números 20:11-12. Este acto de desobediencia, impulsado por la ira, le costó a Moisés la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Aunque era un hombre de Dios, la falta de dominio propio en un momento de frustración tuvo consecuencias graves. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has perdido la paz debido a una reacción impulsiva? ¿Cuántas oportunidades se han desvanecido por no ejercer dominio propio en tus palabras o acciones? El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros impulsos y emociones para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un fruto del Espíritu, lo que significa que no podemos desarrollarlo por nuestras propias fuerzas, sino que debemos depender de Dios para cultivarlo en nuestra vida. ¿Cómo desarrollar dominio propio y vivir en paz? Oración constante. Pide a Dios que te ayude a controlar tus emociones y reacciones. No confíes solo en tu fuerza de voluntad. El dominio propio es un fruto del Espíritu, no del esfuerzo humano. Reflexión antes de actuar. Antes de reaccionar con ira o ansiedad, toma un momento para respirar y pensar en las consecuencias de tus palabras y acciones. Pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? Alimentar la mente con la palabra. Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La clave para el dominio propio es renovar nuestra mente diariamente con la verdad de Dios. Evitar ambientes de provocación. Proverbios 22:24 advierte: «No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos». Si estamos rodeados de personas que viven en constante caos y enojo, será más difícil para nosotros mantener la paz y el dominio propio. Vivir con dominio propio es vivir con paz. Si queremos vivir en paz, debemos aprender a someternos al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. No podemos controlar las circunstancias ni a las personas, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. A medida que aprendemos a vivir con dominio propio, experimentaremos una paz duradera, una que no se ve afectada por lo que sucede a nuestro alrededor. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de dominio propio. En su juicio y crucifixión, cuando fue insultado, golpeado y humillado, no respondió con violencia ni enojo. En cambio, permaneció en calma, sabiendo que su Padre tenía el control. Esta misma paz está disponible para nosotros si decidimos rendir nuestra voluntad a Dios y confiar en Él en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones. Reflexión final. ¿En qué áreas de tu vida necesitas desarrollar más dominio propio? ¿Cómo ha afectado la falta de control a tu paz en el pasado? ¿Cómo puedes aplicar hoy mismo los principios de Gálatas 5:22-23 para vivir con mayor serenidad? Si aprendemos a caminar en dominio propio, experimentaremos la paz que Dios ha prometido a aquellos que confían en Él. No permitamos que nuestras emociones dicten nuestra vida. Más bien, sometamos nuestro corazón al Espíritu Santo y vivamos en la paz que solo Dios puede dar. Una de las verdades más poderosas en la Biblia es que la paz no es solo un regalo de Dios, sino también el resultado de una vida de obediencia. Muchas veces, el caos en nuestra vida no proviene de circunstancias externas, sino de decisiones que nos han alejado de la voluntad de Dios.
La Escritura es clara al mostrar que cuando vivimos conforme a sus mandamientos, experimentamos una paz que trasciende el entendimiento humano. En Deuteronomio 28, Dios le da a Israel una promesa condicional. Si obedecen su voz y guardan sus mandamientos, serán bendecidos en todo lo que hagan. El versículo 6 dice, bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Deuteronomio 28:6. Este versículo no se trata solo de bendiciones materiales, sino de una vida llena de paz y estabilidad. La obediencia a Dios crea un orden en nuestra vida, mientras que la desobediencia trae caos, confusión y sufrimiento. La relación entre obediencia y paz. Isaías 48:18 refuerza esta verdad con una promesa conmovedora. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Aquí Dios nos muestra que la paz fluye como un río cuando vivimos en obediencia. Pero cuando ignoramos sus caminos, nos encontramos con aguas turbulentas, llenas de inquietud y conflicto. No es que Dios nos castigue arbitrariamente, sino que nuestras elecciones tienen consecuencias naturales. Cuando pecamos deliberadamente, nuestra conciencia se perturba. Nos sentimos inquietos y cargamos con el peso de la culpa. Esta falta de paz no es accidental, es una señal de que estamos caminando fuera del propósito de Dios. Ejemplo de Jonás. La tormenta de la desobediencia. Un ejemplo claro de esto es la historia de Jonás. Dios le ordenó ir a Nínive para predicar, pero en lugar de obedecer, Jonás huyó en dirección opuesta. Como resultado, una gran tormenta amenazó la embarcación en la que viajaba. La paz de Jonás se desmoronó por completo, porque estaba en rebelión contra la voluntad de Dios. Pero Jehová envió un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás 1:4. Jonás perdió su paz porque intentó escapar de Dios. Solo cuando reconoció su error y decidió cumplir su misión, las aguas se calmaron. Este relato nos muestra que la desobediencia nos aleja de la paz y nos coloca en situaciones de tormenta. ¿Cuántas veces hemos sentido ansiedad, temor o confusión porque nos negamos a seguir la dirección de Dios? La paz viene cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Jesús nos da una clave fundamental para la paz. En Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando obedecemos a Dios, su presencia llena nuestra vida, y con su presencia viene su paz. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que tendremos la seguridad de estar en el camino correcto, guiados por su amor y su propósito. Muchos buscan la paz en lugares equivocados, en riquezas, en relaciones, en éxito personal, pero la paz verdadera solo se encuentra en una relación de obediencia con Dios. Reflexiona en estas preguntas. ¿Hay áreas en tu vida donde sabes que Dios te ha llamado a la obediencia, pero has resistido? ¿Has experimentado la diferencia entre la paz de estar en la voluntad de Dios y la tormenta de la desobediencia? ¿Qué pasos puedes dar hoy para alinearte con la voluntad de Dios y experimentar la paz que Él promete? Si queremos vivir en paz, debemos tomar decisiones basadas en la obediencia a Dios. Esto no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Como dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y seguimos su camino, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer y que las circunstancias no pueden quitar. En medio del caos, la inseguridad y el temor, hay una verdad bíblica que nos sostiene. Dios es nuestro refugio, nuestro protector y nuestra fortaleza. No hay mayor fuente de paz que saber que estamos bajo la cobertura divina, que no estamos solos y que, sin importar las circunstancias,
Dios cuida de nosotros. Uno de los pasajes más poderosos que nos recuerdan esta verdad es el Salmo 91, un capítulo que ha sido recitado por generaciones de creyentes en momentos de angustia y peligro. El Salmo 91, 1-2 declara: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Esta es una promesa inquebrantable. Aquellos que habitan en la presencia de Dios viven bajo su sombra protectora. Esta sombra no es solo un concepto poético, sino una realidad espiritual que nos cubre en tiempos de peligro, incertidumbre y pruebas. ¿Qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Habitar no significa simplemente visitar a Dios de vez en cuando, sino permanecer en su presencia. Muchas personas buscan a Dios solo en momentos de crisis, pero este salmo nos llama a vivir en comunión continua con Él. No se trata de acudir a Dios solo cuando las cosas van mal, sino de hacer de Él nuestro refugio diario. Cuando cultivamos una vida de oración, adoración y dependencia de Dios, experimentamos una paz que no depende de nuestras circunstancias. En tiempos de crisis, no somos movidos por el miedo porque sabemos que estamos en manos de aquel que tiene todo el control. El Salmo 91 nos da promesas de protección y paz. Librará del lazo del cazador. Dios nos protege de los peligros ocultos y de las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Nos cubrirá con sus alas. Como un padre protege a su hijo, Dios nos rodea con su amor y cuidado. No temeremos al terror nocturno ni a la pestilencia. Aunque el mundo esté lleno de caos, enfermedad y maldad, podemos vivir sin miedo porque Dios nos guarda. 1000 caerán a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Esta es una promesa de protección en medio de tiempos difíciles. Ejemplo bíblico: la protección divina sobre Daniel en el foso de los leones. Uno de los relatos más impactantes sobre la paz que proviene de confiar en la protección de Dios es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Daniel fue lanzado a un foso lleno de leones hambrientos como castigo por orar a Dios en lugar de obedecer un decreto humano. Sin embargo, su fe no vaciló, y en lugar de llenarse de pánico, confió plenamente en Dios. La Biblia nos dice que Dios envió a un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Su paz en medio de una situación de vida o muerte es un testimonio de lo que significa habitar bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuántas veces nos encontramos en fosos de leones en nuestra vida? Tal vez no sean animales físicos, pero enfrentamos problemas, adversidades y personas que buscan nuestro mal. Sin embargo, cuando confiamos en la protección de Dios, podemos descansar en la certeza de que Él es nuestro escudo. ¿Cómo aplicar el Salmo 91 en nuestra vida? Orar diariamente este salmo. Memorizar y recitar el Salmo 91 es una forma poderosa de declarar la protección de Dios sobre nuestra vida. Vivir en santidad y obediencia. Habitar en Dios significa caminar en sus caminos y alejarnos del pecado. La protección de Dios está disponible para quienes buscan vivir bajo su voluntad. No dejarse dominar por el miedo. La fe es lo contrario del miedo. Cuando confiamos en Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Pedir la cobertura divina sobre nuestra familia. No solo podemos orar por nuestra propia protección, sino también por la de nuestros seres queridos. Reflexión final. ¿Estás habitando realmente al abrigo del Altísimo o solo buscas a Dios cuando estás en crisis? ¿Confías en la protección de Dios o permites que el miedo gobierne tu corazón? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con Dios para vivir con mayor paz y seguridad? El Salmo 91 no es solo un pasaje bonito para leer, sino una verdad viva que podemos aplicar en nuestro día a día. Cuando confiamos plenamente en Dios, vivimos con una paz inquebrantable, porque sabemos que Él nos guarda en todo momento. Uno de los mayores desafíos para la paz interior es la espera.
Vivimos en un mundo donde todo sucede rápido y donde se nos ha enseñado a esperar resultados inmediatos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la paciencia es una clave fundamental para mantener la paz en nuestra vida. Muchas veces, el caos que sentimos no proviene de nuestras circunstancias externas, sino de la impaciencia que nos carcome por dentro. El Salmo 37:7 nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este versículo nos llama a dos acciones esenciales: guardar silencio y esperar. En tiempos de incertidumbre, nuestra naturaleza nos lleva a quejarnos, a cuestionar a Dios y a buscar soluciones rápidas por nuestra cuenta. Pero la Biblia nos enseña que hay bendición en la espera, porque en esos momentos Dios trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a depender completamente de Él. La espera de Abraham y Sara. Un proceso de fe y paciencia. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia sobre la paciencia en la espera es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. Sara, impaciente, decidió tomar el asunto en sus propias manos y dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. El resultado de esta impaciencia fue el nacimiento de Ismael, lo que trajo conflicto y división a la familia. Sin embargo, Dios cumplió su promesa en su tiempo perfecto, y Sara dio a luz a Isaac en su vejez. Esto nos muestra que cuando intentamos forzar los planes de Dios en nuestro tiempo, en lugar de esperar pacientemente en Él, creamos caos y problemas innecesarios. Pero cuando confiamos y esperamos en sus tiempos, encontramos paz y vemos su fidelidad manifestarse. Gálatas 6:9 nos anima con estas palabras: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto significa que si mantenemos nuestra fe y paciencia, veremos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Cómo desarrollar paciencia y vivir en paz mientras esperamos? Entender que Dios tiene su tiempo perfecto. Isaías 55:8-9 nos dice que los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros. Lo que parece tardanza para nosotros, en realidad es el tiempo perfecto de Dios. Orar por paz mientras esperamos. Filipenses 4:6 nos dice que en lugar de angustiarnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración. Mantenernos enfocados en las promesas de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que esperaron y vieron la fidelidad de Dios. Leer estas historias fortalece nuestra fe. Evitar tomar atajos fuera de la voluntad de Dios. La historia de Abraham y Sara nos muestra que la impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones que solo traen más problemas. Desarrollar gratitud en la espera. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha llegado, debemos agradecer por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Esto nos ayuda a mantener una actitud de paz y confianza. Reflexión final. ¿Hay alguna promesa de Dios que aún estás esperando? ¿Estás permitiendo que la impaciencia robe tu paz? ¿Cómo puedes aplicar la enseñanza de Abraham y Sara a tu vida hoy? Dios nunca llega tarde. Si aprendemos a confiar en su tiempo y a esperar con paciencia, experimentaremos la paz que viene de saber que su plan siempre es el mejor. El caos es una realidad inevitable en la vida. No importa cuánto nos preparemos, habrá momentos en los que las circunstancias nos sobrepasen y las tormentas parezcan incontrolables. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paz verdadera no proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en Dios en medio de ellos. En Isaías 26:3 encontramos una promesa poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos muestra que la paz no es producto de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Cuando nuestra mente y nuestro corazón permanecen firmes en Él, encontramos paz incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse.
Ejemplo bíblico. Jesús calmando la tormenta. Uno de los relatos más impactantes sobre la paz en medio del caos se encuentra en Marcos 4:35-41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta se desató. Mientras las olas golpeaban con fuerza y el viento rugía, los discípulos entraron en pánico. Sin embargo, Jesús estaba dormido en la popa del barco. Llenos de miedo, los discípulos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Entonces Jesús se levantó y reprendió el viento y el mar, diciendo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante hubo una gran calma. Luego Jesús les hizo una pregunta clave: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Este pasaje nos deja una lección crucial. La tormenta no era el problema real, sino la falta de fe de los discípulos. Jesús estaba con ellos en la barca, pero en lugar de confiar en Él, dejaron que el miedo dominara sus corazones. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Recordar que Jesús está en nuestra barca. No importa qué tan fuerte sea la tormenta. Si Jesús está con nosotros, estamos seguros. Él nunca nos abandona, y su presencia es nuestra garantía de paz. No permitir que el miedo nos controle. El miedo es el enemigo de la fe. Cuando permitimos que el miedo tome el control, perdemos la paz. Debemos aprender a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Ejercitar nuestra fe. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él activamente. Orar, leer la palabra y recordar las promesas de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe y mantenernos en paz. Hablarle a nuestras tormentas. Jesús no solo enfrentó la tormenta, sino que la reprendió con autoridad. Como creyentes, podemos declarar la paz de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras situaciones. Esperar el cumplimiento de la promesa. La tormenta no durará para siempre. En cada prueba, Dios tiene un propósito y una enseñanza para nosotros. Si nos mantenemos firmes en la fe, veremos su poder manifestarse. La paz es una decisión. Es importante entender que la paz es una decisión. Podemos elegir preocuparnos, angustiarnos y dejarnos llevar por el miedo. O podemos elegir confiar en Dios y descansar en su fidelidad. Filipenses 4:6-7. Nos da la clave para alcanzar la paz. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos ofrece su paz, pero debemos tomar la decisión de aceptarla. No es algo automático, es el resultado de confiar plenamente en Él. Reflexión final. ¿Qué tormentas estás enfrentando en este momento? ¿Estás reaccionando como los discípulos, llenándote de miedo? ¿O estás descansando en la paz de Dios? ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de este pasaje para vivir con más confianza en Dios? Hoy, elige confiar en Dios en medio de la tormenta. No importa cuán grande sea la prueba. Él tiene el poder para calmar el viento y el mar. Y aun si la tormenta no cesa de inmediato, Él te dará la paz que necesitas para atravesarla con seguridad y esperanza. La paz verdadera no solo se manifiesta en nuestra relación con Dios, sino también en la manera en que tratamos a los demás. Muchas veces, el caos en nuestra vida proviene de conflictos, resentimientos y relaciones rotas. La Biblia nos enseña que el amor es un ingrediente esencial para vivir en paz, y que solo a través del amor podemos experimentar la paz completa que Dios quiere para nosotros. En Romanos 12:18, el apóstol Pablo nos da una instrucción clara. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Este versículo nos recuerda que la paz no es solo un sentimiento, sino una responsabilidad. Es nuestro deber, como hijos de Dios, hacer todo lo posible por vivir en armonía con los demás, incluso cuando esto signifique perdonar, ceder o demostrar amor a aquellos que nos han herido. El vínculo entre el amor y la paz. Jesús nos dejó un mandamiento central en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando vivimos en amor, vivimos en paz. Pero cuando hay falta de amor, el resultado es conflicto, resentimiento y división. Muchas veces, la falta de paz en nuestra vida no es porque nos falte dinero, éxito o reconocimiento, sino porque llevamos en nuestro corazón heridas del pasado, rencor o falta de perdón. Ejemplo bíblico: la reconciliación de José con sus hermanos. Uno de los relatos más poderosos de amor y paz en la Biblia es la historia de José y sus hermanos en Génesis 45. José fue traicionado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo por envidia. Sin embargo, años después, cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y tuvo el poder de vengarse de ellos, hizo algo sorprendente: los perdonó. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. José entendió que la paz es más valiosa que la venganza. En lugar de aferrarse al odio, eligió el amor, y como resultado, no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también salvó a su familia de la hambruna. ¿Cómo vivir en paz a través del amor? Perdonar a quienes nos han herido. El resentimiento es un veneno que destruye nuestra paz. Efesios 4:31-32. Nos llama a dejar la amargura y a perdonar como Cristo nos perdonó. Dejar de lado el orgullo y buscar la reconciliación. Muchas veces, los conflictos persisten porque nadie quiere dar el primer paso para la reconciliación. Mateo 5:9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tratar a los demás con amor y compasión. Colosenses 3:12 nos llama a vestirnos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Si cultivamos estas cualidades, viviremos en paz con los demás. No pagar mal con mal. Romanos 12:17 nos dice: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La paz no se mantiene con venganza, sino con gracia y amor. Amar incluso a nuestros enemigos. Jesús nos desafió con estas palabras en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar a quienes nos han herido es una de las mayores muestras de paz interior. Reflexión final. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas hacer las paces? ¿Hay rencores o heridas del pasado que te han robado la paz? ¿Cómo puedes aplicar el amor de Dios en tus relaciones diarias para vivir en armonía con los demás? Cuando elegimos vivir en amor, elegimos vivir en paz. El amor no solo sana relaciones, sino que también nos libera del peso de la amargura y nos permite experimentar la plenitud de la paz de Dios. La ansiedad es uno de los mayores ladrones de paz en la vida de muchas personas. La preocupación por el futuro, el temor a lo desconocido y el estrés por lo que no podemos controlar generan caos en nuestra mente y corazón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paz no es solo un sentimiento, sino un arma espiritual para vencer la ansiedad y vivir con confianza en Dios. En Filipenses 4:6-7, encontramos una de las promesas más poderosas sobre la paz de Dios. Por nada estéis afanosos,
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos da un principio clave. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la práctica de la oración y la gratitud. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos llena con una paz que va más allá de la lógica humana. El problema de la ansiedad en la vida moderna. Hoy en día, la ansiedad se ha convertido en una epidemia. La presión del trabajo, las preocupaciones económicas, las enfermedades y la incertidumbre del futuro llevan a muchas personas a vivir en constante angustia. Pero Jesús nos enseñó en Mateo 6:34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad nace cuando intentamos controlar el futuro. En lugar de confiar en que Dios ya tiene todo bajo control, Dios nos llama a enfocarnos en el presente y confiar en que Él suplirá nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Ejemplo bíblico. La provisión de maná en el desierto. Un ejemplo de cómo Dios provee para sus hijos día a día se encuentra en Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios les envió maná del cielo. Dios les ordenó que recogieran solo la cantidad necesaria para cada día, sin acumular de más. Aquellos que intentaron guardar para el día siguiente vieron que el maná se pudría. Esto nos enseña que Dios quiere que confiemos en su provisión diaria. La ansiedad surge cuando queremos acumular, planear y controlar más de lo que Dios nos ha llamado a manejar. Pero cuando aprendemos a depender de Él cada día, encontramos paz en medio de la incertidumbre. ¿Cómo vencer la ansiedad con la paz de Dios? Orar en lugar de preocuparnos. En lugar de pasar horas preocupándonos por lo que no podemos controlar, la Biblia nos invita a orar y entregar nuestras cargas a Dios. Practicar la gratitud. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Recordar que Dios tiene el control. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La paz viene cuando confiamos en que Dios nunca nos dejará solos. Enfocarnos en el presente. Jesús nos llama a vivir un día a la vez. En lugar de preocuparnos por el futuro, debemos enfocarnos en ser fieles hoy. Sumergirnos en la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos de temor, necesitamos reemplazarlos con la verdad de Dios. Leer la Biblia y meditar en sus promesas nos fortalece espiritualmente. Reflexión final. ¿Cuáles son las preocupaciones que te han robado la paz últimamente? ¿Has estado tratando de controlar el futuro en lugar de confiar en Dios? ¿Cómo puedes aplicar Filipenses 4, 6, 7 en tu vida diaria para vencer la ansiedad? Dios quiere que vivamos en paz, no en angustia. Hoy es el día para soltar la ansiedad y confiar en que Él tiene el control. Cuando aprendemos a descansar en sus promesas, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no es solo un estado emocional pasajero, sino una evidencia del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es un fruto que se desarrolla cuando vivimos en comunión con Dios y permitimos que su Espíritu transforme nuestro carácter. Muchas personas buscan la paz en cosas externas como el éxito, las posesiones o las relaciones, pero la verdadera paz proviene del interior, como resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos que la paz es una de las características esenciales de una vida llena del Espíritu. No es algo que podemos fabricar por nuestra cuenta, sino el resultado natural de caminar en obediencia a Dios
y rendirnos a su dirección. La diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. El mundo ofrece una paz superficial y temporal, basada en circunstancias favorables. Cuando todo va bien, la gente se siente en paz. Pero en cuanto aparecen problemas, esa paz desaparece. Jesús, en cambio, nos promete una paz que no depende de lo externo. En Juan 14:27, Él dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la seguridad de que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación. Es una paz que permanece en tiempos de crisis. Una paz que no se puede comprar ni fabricar con esfuerzo humano, sino que es un regalo del Espíritu Santo. Ejemplo bíblico. La paz en la vida de Pablo. Uno de los ejemplos más impactantes de alguien que vivió en paz, a pesar de enfrentar dificultades extremas, es el apóstol Pablo. En Filipenses 4:11-13, Pablo escribió: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no dependía de sus circunstancias para estar en paz, ya fuera en la cárcel, sufriendo persecución o enfrentando la pobreza. Él tenía una paz inquebrantable porque su confianza estaba en Dios, no en lo que tenía o en lo que le ocurría. ¿Cómo desarrollar el fruto de la paz en nuestra vida? Permanecer en comunión con Dios. La paz es el resultado de una relación constante con Dios. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, cultivamos una vida llena del Espíritu Santo. Rendir nuestras preocupaciones a Dios. Filipenses 4:6-7 nos dice que, en lugar de angustiarnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y Él nos dará su paz. Dejar de depender de las circunstancias. Si nuestra paz depende de que todo salga como queremos, nunca seremos realmente libres. Aprender a confiar en Dios en cualquier situación nos da estabilidad emocional y espiritual. Evitar lo que roba la paz. Muchas veces perdemos la paz porque nos rodeamos de ambientes tóxicos, pensamientos negativos o personas que fomentan el temor y la preocupación. Necesitamos proteger nuestra mente y corazón. Obedecer la voz del Espíritu Santo. Cuando ignoramos la dirección de Dios y tomamos decisiones fuera de su voluntad, experimentamos ansiedad y caos. Seguir la guía del Espíritu nos lleva a una vida de paz. Reflexión final. ¿Tu paz depende de Dios o de tus circunstancias? ¿Has permitido que el Espíritu Santo desarrolle en ti el fruto de la paz? ¿Cómo puedes fortalecer tu comunión con Dios para experimentar una paz más profunda y duradera? La paz no es solo un regalo, es una señal de que estamos caminando en el Espíritu. Si permanecemos en Dios, su paz llenará nuestro corazón y nos dará estabilidad en cualquier situación. A lo largo de la Biblia, vemos que la paz no es solo un regalo que Dios nos da en la tierra, sino también una recompensa eterna para aquellos que permanecen fieles. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, sufrimiento y caos. Pero Dios nos ha prometido un futuro, donde la paz será completa y absoluta. Un reino donde no habrá más dolor ni angustia. Isaías 32:17 nos da una visión clara de la relación entre la justicia y la paz. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este versículo nos enseña que la paz definitiva no solo es una experiencia terrenal, sino que también es parte del plan eterno de Dios para su pueblo. La justicia de Dios traerá un reposo permanente para aquellos que han caminado en sus caminos. La promesa de una paz eterna. Apocalipsis 21:4 nos da una de las descripciones más hermosas del destino de los hijos de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, la paz será completa. No habrá más enfermedad, preocupaciones ni conflictos. Todo lo que hoy nos roba la paz desaparecerá para siempre, y viviremos en la plenitud del amor y la presencia de Dios. Esta promesa nos da esperanza y nos recuerda que cualquier sufrimiento que enfrentemos en esta vida es temporal. No importa cuán difíciles sean nuestras pruebas, tenemos la seguridad de que Dios nos ha preparado un lugar donde la paz será eterna. Ejemplo bíblico: la visión de Esteban antes de morir. Un poderoso ejemplo de alguien que experimentó la paz de Dios incluso en el momento más difícil de su vida fue Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7:55-56, mientras era apedreado por proclamar el Evangelio, Esteban tuvo una visión del cielo y vio a Jesús esperándolo con los brazos abiertos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A pesar del dolor físico, Esteban experimentó una paz sobrenatural, porque sabía que estaba a punto de entrar en la gloria de Dios. Su historia nos recuerda que la paz de Dios es tan profunda que puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles, porque sabemos que nuestro destino final está asegurado en Cristo. ¿Cómo vivir con la paz de la eternidad en nuestro corazón? Recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No vivimos para este mundo, sino para la eternidad. No aferrarnos a lo terrenal. Jesús nos advirtió en Mateo 6:19-20 que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas y placeres de este mundo, sino que acumulemos tesoros en el cielo. Mantener nuestra fe firme hasta el final. Hebreos 10:36 nos dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paz viene cuando confiamos en que Dios cumplirá su plan perfecto en nuestras vidas. Vivir con la expectativa del regreso de Cristo. Jesús prometió volver por su pueblo, y esa esperanza nos da la paz de saber que un día estaremos con Él para siempre. Enfrentar los problemas con una perspectiva eterna. Cuando recordamos que nuestra vida en la tierra es temporal, podemos enfrentar nuestras pruebas con paciencia y fe, sabiendo que la recompensa final es mucho mayor que cualquier sufrimiento presente. Reflexión final. ¿Estás viviendo con la paz de saber que tu futuro está en las manos de Dios? ¿Has puesto tu confianza en las cosas terrenales o en la promesa de la eternidad? ¿Cómo puedes aplicar la esperanza del cielo a tu vida diaria para vivir con mayor paz y propósito? La paz más grande que podemos experimentar es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos en la vida, nuestro destino final es la presencia de Dios. Vivamos cada día con la seguridad de que un día entraremos en la paz eterna que Él ha preparado para nosotros. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas están dispuestas a sumergirse en un estudio tan profundo sobre la paz de Dios. Esto demuestra que hay algo diferente en ti, que tienes un corazón que busca más, que anhela vivir en la plenitud de la paz que solo Dios puede dar. Hoy hemos recorrido juntos un camino poderoso a través de la palabra de Dios. Hemos visto que la paz no es solo un sentimiento, sino una promesa, un fruto del Espíritu, un arma contra la ansiedad y un reflejo de nuestra fe en Cristo. Hemos aprendido que la paz viene de la obediencia, de la confianza en Dios, del amor y del dominio propio. También hemos visto que la paz no se encuentra en las circunstancias externas, sino en nuestra relación con Dios. Pero ahora, te hago una pregunta crucial. ¿Qué harás con este conocimiento? No basta con saber. Hay que aplicar. Santiago 1:22. Nos advierte: pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que no basta con escuchar estas enseñanzas y asentir con la cabeza. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Entonces, te desafío. Toma acción hoy mismo. Si hay algo que te está robando la paz, entrégaselo a Dios ahora mismo. No esperes más. No sigas cargando con ese peso innecesario. La paz de Dios está disponible para ti en este momento. Decide confiar en Dios en todas las áreas de tu vida. No solo en las cosas fáciles, sino en las que te desafían. Aprende a descansar en Él. Comprométete a ser un pacificador. Perdona. Busca la reconciliación y ama a los demás con el amor de Cristo. La paz también se construye en nuestras relaciones. Cultiva una relación más profunda con Dios. La paz no es un destino, es un camino que recorremos diariamente cuando vivimos en comunión con Él. Comparte este mensaje y multiplica la paz. La paz de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros. Jesús nos llamó a ser luz en este mundo, a llevar su mensaje a los que aún no lo conocen. Así que quiero pedirte que compartas este video con alguien que necesite paz en su vida. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que está atravesando un momento difícil. Hazlo con la certeza de que Dios puede usar esta enseñanza para transformar vidas. Además, quiero que dejes un comentario aquí abajo con esta frase. La paz de Dios reina en mi corazón. Quiero ver los nombres de aquellos que han llegado hasta aquí. Los que están dispuestos a vivir una vida llena de paz. Los que han entendido que la paz de Dios es su herencia y su derecho como hijos del Altísimo. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No pierdas la oportunidad de seguir recibiendo enseñanzas que edifiquen tu fe y fortalezcan tu caminar con Dios. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo mensaje de bendición. No cortes la conexión con Dios. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a un último momento de reflexión. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la presencia de Dios llene tu vida. No apagues el video de inmediato. Deja que la música te envuelva. Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle por su paz y por todo lo que ha hecho por ti. Recuerda, la paz de Dios no es un momento, es un estilo de vida. Que el Señor te bendiga, que su paz te acompañe cada día y que tu corazón permanezca firme en la confianza de que Él está contigo siempre. Onar sobre cómo la reconstrucción de los muros de Jerusalén simboliza también la reconstrucción de nuestras propias vidas espirituales y comunitarias.